Ya, cuando Jorge le ponga a grabar, ya estamos. Bueno, partimos entonces la clase del día de hoy. Eh, hoy vamos a tratar de revisar lo que más podamos, digamos, una clase que está pensada en introducir la importancia y entender la razón de ser de la psicología como disciplina y por qué también está dentro, digamos, de su formación en enfermería. Eso es básicamente la impronta. Para eso igual vamos a partir, digamos, desde las bases que sustentan, digamos, la postura, la cual también tenemos como equipo docente, en la cual vamos a presentar, digamos, todo lo que tiene que ver con la disciplina psicológica. Así que te pido ahí, Estivali, si podemos avanzar. Eso se corrió, pero no importa porque creo que se va a entender igual. Tenemos que también hacernos y entender cuáles son las raíces por las cuales vamos a explicar, como decía yo. Y aquí nos vamos, digamos, a la epistemología, que si lo queremos ver en español, digamos, para entenderlo, es el estudio del conocimiento. Lo que vamos a hacer a partir, digamos, de la presentación de esta clase y de lo que viene también con las escuelas de psicológica o de psicología en las clases posteriores, es estudiar o tratar de reflejar, digamos, cuál ha sido el estudio que se ha hecho para llegar a presentar, digamos, estas posturas dentro de la explicación de lo que tiene que ver con las visiones de ser humano o ser humana que tienen las distintas escuelas. Recuerden que ese es el nombre de la primera unidad. Entonces, como vemos ahí, estudia el conocimiento científico, su naturaleza, la posibilidad, alcance y sus fundamentos. Ya la idea es que tratemos de repasar de la mayor manera posible, digamos, el alcance, digamos, de los fundamentos y el estudio de las distintas escuelas psicológicas y de la psicología en sí misma. Démosle nomás, Estíbal. Acá también nos basamos en lo que es conocido como el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que está puesto, de hecho, también dentro de lo que la universidad busca propiciar dentro de sus estudiantes a nivel global. Y acá, bueno, vamos a ver un poquitito ahora cómo introducirlo, pero lo vamos a ver también en la parte de psicología del desarrollo, en la parte del pensamiento abstracto también, pero el pensamiento crítico tiene que ver con el ir desarrollando de manera más profunda una apertura hacia tener más visiones sobre lo que vamos recibiendo en el ambiente. El pensamiento crítico, a diferencia de un pensamiento más concreto, tiene que ver con cuestionar primeramente lo que voy recibiendo desde fuera, desde el ambiente, de la información que me van entregando. Es no asumir como real toda la información que se me entrega, como una verdad absoluta, como algo incuestionable. Recordemos que el sistema educativo, y aquí le vamos a hacer el link con Idiots, ya, aquí me queda, ayer no se me ocurrió, pero hoy día, no sé por qué ando un poco más abierto de mente para integrarlo. Cuando, cuando Rancho en algún momento el director lo agarra y lo lleva a una sala de clase y le dice, ya, a ver qué tan seco te creí, entonces hagas la clase tú, ¿ya? Eh, Ahí Rancho hace todo este ejercicio en la pizarra y luego le explica un fondo cuál debería ser la mirada que debería tener la educación y que no formar robots ni máquinas, sino cuestionarse la realidad. Ahí Rancho está definiendo lo que es el pensamiento crítico, básicamente. Les dice así como compañeros, ustedes lo que tienen que sentir dentro de lo que significa estudiar ingeniería, en este caso enfermería, es sentir curiosidad por querer aprender, no meterse en una carrera frenética, en el fondo, por sacarse buenas notas y pasar los ramos, sino interesarse y tratar de adquirir o aprender de la mayor cantidad de cosas que les sirvan para lo que piensan como futuros profesionales. Eh, en ese sentido, para la explicación de Rancho el pensamiento crítico, lo que mueve a las personas a querer estudiar algo, a querer ser algo en la vida, es la curiosidad de querer saber y lo que le puede llegar a apasionar eso. Por lo mismo, para eso, hay otra escena donde a él le preguntan qué es lo que es una máquina y el profesor trata de buscar que se aprendan una definición, digamos, del diccionario. Ahí también aparece el pensamiento crítico. En el fondo es el estudiar es solo aprender de memoria, digamos, todo lo que se nos entrega. Pues no.
Desde el pensamiento crítico no, es cuando nos presenta algo nuestros profesores, profesoras o la información que nos venga de cualquier lado, es decir, chuta, esto realmente me hace sentido o no, tengo que preguntar o no, voy a estar de acuerdo o no con esto. Las escuelas en psicología son tan diversas que estar de acuerdo con todas ellas parecería casi imposible. Quizá por lo mismo van a ver más adelante de que van a haber ciertos elementos de cada escuela que quizás les van a hacer sentido y otros no. Pues lo mismo también es importante eso, porque suele pasar en psicología, suele pasar en enfermería y en muchas carreras que las personas se casan con una postura. Entonces, yo soy de esta línea y de esta línea me quedo y con esto muero, ¿ya? Y es casi una creencia sesgada frente al resto de los otros aportes que pueden existir. Yo no soy fanático de ciertas escuelas como el conductismo, pero por eso no voy a decir de que hay cosas que también se pueden utilizar y que también son un aporte, ¿ya? Y por último, tenemos la parte de la interpretación, o sea, cuestiono lo que hay, busco más información, trato de tener algo que me permita interpretar bien la realidad, o sea, decir, esto es lo que yo creo, ¿ya? Lo que queremos presentar a partir de TDI y de presentar lo que vamos a presentar de psicología, tiene que ver que ustedes generen su propia interpretación de lo que están viendo, de lo que están escuchando, de lo que van a trabajar, y por lo mismo, a partir de eso, que generar su propia interpretación de la realidad. Ahí aparecen otros paradigmas, que es el paradigma crítico y el paradigma postcrítico. El paradigma crítico tiene que ver con el cuestionamiento hacia lo que no se nos presenta, y el postcrítico tiene que ver con la transformación de la realidad. La idea es, en algún momento, llevar a que todo lo que vayamos aprendiendo permita generar nuestra interpretación, que permita ir generando transformación en los espacios. Eso es básicamente, digamos, ahí hay un pequeño esquema que después lo pueden revisar porque las diapos obviamente van a quedar a disposición. Continuamos. Quería comentar algo ahí, Sí, Cris, por favor. que tiene que ver también con reflexionar sobre todo ello, ¿no? La curiosidad, la interpretación que finalmente vayamos a tener de algún tema en específico, en este caso, pues de temas de enfermería, tienen que ver con ese pensamiento crítico, pero dentro de ese pensamiento crítico no es una crítica por criticar, sino que realmente el poder de esa curiosidad, poder reflexionar y cambiar los esquemas un poco de lo que tal vez teníamos aprendido anteriormente y darnos cuenta que tal vez se puedan ver de otra manera las circunstancias, o que realmente de esa reflexión nos demos cuenta que no íbamos por el camino que realmente nos haga felices, ¿no? También se ve un poquito todo eso en la película, ¿no? Así es, y bueno, y ahí un poco más complementando el pensamiento crítico, lo vamos a revisar de una manera un poco más específica en la clase de cognitivismo en relación a cómo analizamos también la información que se nos entrega en los medios de comunicación, como son las fake news. En el fondo, porque diga que hay un estudio científico, vamos a creer al tiro de que eso es realidad. Bueno, pues no, la verdad, el pensamiento crítico Importante. nos va a decir que no, porque el estudio científico depende quién lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién pagó ese estudio también? Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, los estudios farmacéuticos, en el fondo, no porque diga porque muchas veces en la noticia aparece, gana el premio Nobel de Ciencia, dijo algo sobre el COVID y eso implica que eso es verdad. No porque una persona haya tenido un premio o sea una autoridad científica o venga digamos, de un estudio de Harvard, significa que eso es una verdad. Eso implica una interpretación de la realidad, implica un estudio de la realidad y presenta datos, pero no implica en el fondo que sea una verdad, ¿ya? Para que se entienda un poco más este punto. Dale nomás, Estivales, por favor. Ya Ricardo Benavides creo que es, levantó la mano. Ah, ya, Sí, sí, No sé si perdón. tiene sobre alguna eso, consulta. Ujú. ¿qué pasa con el tema de las leyes? Supongamos la ley de la física. Ah, yo había pensado en las leyes como las leyes, las Sí, típicas leyes del también. Estado, pero, Ay, pero sirven ambas. A ver, ojo, las leyes físicas, el método científico, que es una de las formas en el fondo de acceder a la realidad, es la más avalada a nivel mundial como la forma de interpretación.
¿ya? No es la única, no por eso lo vamos a cuestionar, pero las leyes físicas permiten, en el fondo, explicar cómo interpretamos la realidad o cómo se viven ciertas formas de como la vida en el planeta Tierra y la vida humana. Hasta el momento, las leyes físicas, si no son cuestionadas por la misma física, son la realidad existente, ¿ya? O es la que nos permite interpretar la realidad de mejor manera hasta el momento. Puede ser de que nunca eso cambie, ¿eh? Ojo, ¿ya? Pero, por ejemplo, no podemos, sería una barcedad, una patudez de poner en cuestionamiento también una ley física, por ejemplo, desde alguien que no tiene casi ningún conocimiento de la física. Pero en ese sentido, las teorías, porque son teorías o leyes, eh, tienen un escalafón. Tenemos hipótesis, tenemos teorías y tenemos leyes, ¿ya? Las hipótesis y las teorías están en cuestionamiento. Podemos cuestionarlas, podemos adherir o no. Una teoría nos da una interpretación de la realidad y nosotros podemos decir, en realidad me gusta más esta teoría u otra. ¿Ya? La hipótesis es algo previo. Podemos decir así como alguien plantea una idea sobre algo y podemos decir ya comprobémoslo. Comprobemos si esto es así o no. Y las leyes, en ese sentido, ya son realidades que ya están probadas. Esa es la gran diferencia. ¿Puede ser de que eso cambie en algún momento? Sí, podría cambiar. Las leyes físicas podrían cambiar. Por ejemplo, los polos magnéticos de la Tierra podrían cambiar, lo cual podría hacer de que la gravedad cambie, los procesos de cambio climático también podrían hacer cambiar ciertas leyes físicas, la aparición de un asteroide podría hacer cambiar leyes físicas. Hay una serie de cosas, pero hasta el momento la ley es lo que hay y en el fondo es la mejor representación del estudio de la realidad. Y no sé si ahí respondo bien. En el caso de las otras leyes, ya que apareció, me llegó al otro tema, esas leyes sí podríamos cuestionarlas bastante. Por ejemplo, el proceso constitucional que vemos ahora tiene que ver con que la carta fundamental de un país-nación, que es la Constitución, que permite el desarrollo de las leyes, se pone en cuestionamiento a razón de muchas cosas. En este caso vamos a remontarlos al hecho que fue generada en dictadura militar y aparte de eso también propicia una serie de inseguridades sociales para la población. Entonces se cuestiona el hecho de que todo lo que sale a partir de eso podría ser cambiado. Las leyes, en ese sentido, si nos metemos en el derecho, los abogados y abogadas tienen que creer en las leyes, porque si no, en el fondo la profesión no funciona muy bien. Pero para el resto de nosotros podríamos que también, bueno, los abogados también lo pueden hacer, pero podríamos cuestionar esas leyes. No porque sea ley del Estado significa que es algo bueno. ¿Ya? Eso también es algo que está dentro del pensamiento crítico. No porque es ley significa de que necesariamente fue hecho con buenas intenciones. ¿Ya? Hay leyes que en el fondo pasan a llevar a la población, pasan a llevar a las personas, todo lo que tiene que ver con el fondo con lo que se ha legislado en relación a darle mayor protección, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, en términos de cuál es o de orden, en el caso, por ejemplo, de Carabineros, que permite una casi impunidad en ciertos casos. Eso no podríamos decir de que en el fondo todas estas leyes que se promulgaron después del 18 de septiembre del 2019 tienen un afán, digamos, de bienestar social, por lo menos desde mi interpretación. Ahí cada uno podría verlo, ¿ya? Bueno, Ricardo me dice que sí, gracias, profe. Qué bueno, Ricardo. Ahí me pusiste en un aprieto. Espero que haber salido jugando bien. Ya, vamos a continuar. Ya, bueno, ¿qué es la psicología? Y ya nos metemos un poco de lleno, la resumimos ahí, tenemos logía, que era el mismo anterior, ¿ya? Y tenemos psique, que viene de lo que es alma, actividad mental o psique, ¿ya? Entonces el significado puntual de psicología es estudio del alma. Ojo que aquí vamos a ver que después dentro de los autores o autoras vamos a ver que la psique utilizada, por ejemplo, el psicoanálisis como el aparato psíquico, tenemos otras posturas psicológicas como la psicología transpersonal que va a hablar muchas veces del alma, vamos a hablar de la mente, vamos a hablar del consciente, del inconsciente. Acá es importante porque entender de que si el significado, alguien ayer me dijo que bonito el significado, estudio del alma, pero sí, si bien sí podríamos encontrarlo bonito, no ha estado alejado de cuestionamientos en el sentido de que nos presenta una mirada que no es objetivable, entre comillas, ya el método científico no va a ser capaz de llegar al alma porque el alma es algo intangible, o por lo menos hasta el día de hoy.
Lo cual tampoco le quita el peso a cómo la psicología se fue abriendo un camino, porque agarra de alguna manera algo que no estaba siendo visualizado o estudiado y que en el fondo, sin tener pruebas tangibles, existe. ¿Ya? Y es asumido al día de hoy como algo real, pese a que no lo podamos, así que no la podamos tocar, aunque el alma no la podamos tocar, o quizá no la podamos ver, o no la podamos graficar de manera concreta, ¿ya? Eh, Dale nomás, Estíbal. Y aquí, antes de continuar, me gustaría abrir la palabra para sus comentarios a través del chat o a través, digamos, de levantar la manito y poder hablar. ¿Por qué creen que está la psicología dentro de la formación de enfermería? Porque el profe Gerardo con el profe Cris hicieron un arreglín y lo metieron en la malla. ¿Por qué creen que está la psicología? ¿Por qué razones? Yo levanté la manito. Para identificar de cierta forma al paciente, por decirlo. ¿Ya? ¿En qué Nos sentido? podría ayudar a saber si realmente podría estar diciendo la verdad a través de movimientos corporales o con un estudio de psicología hacia el paciente. Ya, sí, Eso. Ya, hay una parte bien interesante ahí. Muy bien, ¿ya? ¿Alguien más? ya. Darna Luz ha levantado la mano. Adelante, Arma, por Darna. favor, Para entregar, ilumínanos. o sea, yo creo que es para entregarnos a nosotros como futuros enfermeros las herramientas que necesitemos para acercarnos a los pacientes o enfrentarnos a las posibles situaciones que nos podamos ver en un hospital, en las diferentes situaciones. No soné muy redundante, pero No, se entiende, sí se eso, entiende, tranquilo. para Está bien. No, entregarnos las herramientas para movernos con los pacientes, para tratar con ellos y también para poder manejarnos nosotros. Casos en los que, por ejemplo, nos encontremos en situaciones que nos pongan en aprietos o que nos hagan sentir mal y sepamos reaccionar como corresponde, porque en esos momentos tenemos que estar para ellos, no para nosotros. Y tenemos que saber estar bien nosotros en esa situación. No sé, eso creo yo. súper, muchas gracias, Darman. Ya. Bastante amplio y bien. Sí, me parece súper bien. Mm. Y Danae dice, por los casos que puedan haber. Yuyunit dice, para no ver al paciente solo como un cuerpo que hay que reparar, sino verlo como un todo, cuerpo y mente, y entender cómo se comportará en ciertas situaciones. Buena apreciación. Muy Perfecto. humanista tu Sí. apreciación. ¿Alguien más? Antes de ir complementando un poco lo que se Ricardo plantea. Benavides volvió a levantar la mano o se le Dale, quedó ahí. Ricardo. Sí, no, otra. Ah, También como perfecto. para entender al paciente, supongamos, ¿cómo podemos entender el dolor del paciente? Como el dolor físico y ponernos como en su lugar, o más bien entenderlo más que nada. Ya, sí, súper. Ya, Súper. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? perfecto. A ver, un par de cositas para partir. Recuerden de que primero plantear de que de ahora en adelante tienen que empezar a cambiar el concepto paciente por usuario o usuaria. ¿Ya? Eso es lo primero. Que es lo que se está utilizando mucho más ahora Un y que poquito más, sí. da poquito más y que tiene mucho que ver con un tema de transformación del lenguaje, ¿ya? Porque, a ver, vamos a ver el significado o origen de la palabra paciente, ¿ya? Ya, viene del latín patiens o patientis, que significa sufrir, aguantar o padecer, ¿ya? Hay una resignificación del concepto de paciente a su usuario y usuaria por la razón de que si vemos a la persona en desmedro o en falta o en enfermedad, en términos simbólicos no estamos generando un ambiente propicio de salud. Esa es una de las interpretaciones que hay. Eh,
Entonces, la palabra paciente tiene una carga muy importante sobre las personas. En psicología también lo mismo, para la gente que atiende personas, ya no se habla mucho o se está hablando mucho menos de paciente. Usuarios, usuarias, los humanistas hablan de clientes, clientas, cada uno tiene su... Pero el término paciente cada vez se está abandonando más para que para que lo vayan ahí metiendo un poco en las cabezas porque es lo que va a ser. Y por lo menos para mí está bien. Bueno, lo que ustedes hablan desde lo profesional me parece súper bien y es a lo que apunta en el fondo a incluir desde esa arista en el fondo los conceptos de psicología. ¿Cómo vamos a llegar a usuarios y usuarias en distintos contextos? ¿Cómo podríamos interpretar ciertas realidades, ciertos movimientos, como decía alguien por ahí, en lo que tiene que ver con con la comunicación no verbal? Cómo analizar el discurso también de lo que se nos dice. Alguien decía, por ejemplo, detectar si nos están mintiendo o no. Ojalá, pero sí podríamos interpretar ciertas situaciones. Pero ojo, de los comentarios que aparecieron, no hubo ninguno que hablara del aporte también dentro de la formación como personas. Recuerden que la universidad, formando personas, transformando país y todo eso, del eslogan, tampoco está lejano en el hecho de que la aplicación de los contenidos que vemos en la universidad no deberían apuntar solamente hacia lo profesional, sino también a nuestro cotidiano, a nuestro diario vivir, a nuestro vivir en sociedad. Entonces, todo lo que veamos acá también nos va a servir como un proceso de introspectivo, de autoformación, de autoconocimiento, que tiene aplicaciones en lo profesional, que tiene aplicaciones en nuestra vida diaria, que tiene aplicaciones en nuestros distintos contextos. ¿Ya? Eso es básicamente, en resumen, también lo que es la aplicación de lo que deberíamos ver y por qué está psicología en la carrera de enfermería. Y que todos esos diferentes aspectos se interrelacionan entre sí. ¿Sí? Realmente lo que seamos como personas, lo que seamos como profesionales, lo que seamos también en nuestra vida cotidiana va a influir y se van a interrelacionar todas esas áreas. Y es como la manera de poder entender cómo eso, se interrelacionan entre ellas y cómo nos pueden aportar también a que podamos tener pleno desarrollo, no solamente eso como dice Cris, en el área profesional, sino también en todas las áreas de nuestra vida, porque unas van a influir con las otras siempre. Bueno, y por eso también ahí vemos la parte de por qué se llama taller de desarrollo integral. La idea es integrar esas distintas visiones en distintos ámbitos de la vida. Vamos con la próxima nomás. Ya, ¿de dónde aparece la psicología? Y acá es importante porque nos va a permitir entender muchas cosas de aquí en adelante, esta pequeña parte, porque la psicología parte de dar una explicación o una interpretación nueva a dos aristas que no estaban como conjugándose, funcionando de manera muy integrada y se estaban viendo de manera como media separada. Y ahí tenemos en un primer momento a su lado izquierdo, donde vemos el triangulito, tenemos la filosofía, y por el lado derecho un cuadrado rojito que tenemos la biología, ¿ya? Podríamos decir de que estas dos disciplinas son como las principales como escuelas de influencia sobre el desarrollo de la psicología. Por un lado, la filosofía que tiene toda esta mirada del cuestionamiento, de por qué estoy aquí, para dónde voy, cuál es el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos todo lo que es la explicación biológica, genética, sobre el funcionamiento de las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque en la actualidad, bueno, hace ya hartos años, hartas décadas, había una irrupción de lo que se conoce como el modelo biopsicosocial, ¿ya? Y el modelo biopsicosocial es una triada, como el triángulo, en el fondo, donde hay un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Son tres interpretaciones que antes funcionaban de manera separada, o sea, vamos a utilizar un ejemplo para que podamos entender, digamos, la magnitud e importancia del origen de la psicología y también del modelo biopsicosocial como explicación o interpretación de la realidad. La biología, por ejemplo, perdón, el caso que vamos a ver tiene que ver con los actos delictuales, ¿ya? La delincuencia en sí misma. La biología, en un primer momento, la genética, y que funcionó bastante durante el siglo anterior, la explicación sobre la delincuencia tenía que ver con que
había una genética en el fondo que propiciaba sujetos buenos y sujetos malos, ¿ya? Entonces, la carga con la cual nacíamos nos decía, chuta, ¿sabéis qué? Jorge nació con una carga genética buena, por lo cual se va a portar bien, va a ser un buen ciudadano, va a ayudar socialmente, pero en el caso mío, yo vengo con una genética relativamente mala, entonces por lo cual hay una propensión o una disposición genética a que yo sea una persona que tenga comportamientos no antisociales, ¿ya? Entonces puede ser que yo cometa actos delictivos, puede que caiga en las drogas, en la violencia, etcétera, etcétera. Y por mucha parte de la historia de la humanidad, esa fue la explicación que se entendía. El otro día yo comencé nuevamente a ver una serie que está en Netflix, que se llama Mindhunter, se las voy a dejar anotadas ahí en el chat. Yo creo que es la mejor serie de Netflix hasta el día de hoy. No sé si hay una mejor serie. Obvio que a mí me gusta porque incluye psicología, sociología, se trata también sobre los asesinos seriales, hay un tema también de investigación, pero en términos de actuación y de diálogos y cómo meten la teoría en términos que en realidad es verdad cómo la meten, o sea, no venden la mula cuando hablan de sociología y psicología, es realmente como es. Dark la pongo segunda, ¿ya? Para la gente fanática de Dark, Mindhunter y Dark ahí pelean, son distintas igual. Siento que es más cabezona, aunque cueste creerlo, es más cabezona Mindhunter, ya en el sentido de cómo te lleva a cuestionarte ciertas cosas. Bueno, en Mindhunter, ahí hay unos FBI, los protagonistas, ellos trabajan con el tema delictual a partir del tema de los asesinos seriales. Tratan de querer darle una explicación, dicen, loco, no podemos creer, porque ellos hacen charlas a pacos gringos, y los pacos gringos dicen así, pero si estos son malos, son unos monstruos, no hay nada que hacer con ellos, nacieron malos, ¿ya? Y ellos dicen, no, o sea, si nosotros queremos entender cómo funciona la mente o el funcionamiento psíquico de las personas, no podemos reducir a que los locos nacieron malos. Acá hay algo más. O si no, vamos a seguir reproduciendo en el fondo personas que van a cometer actos delictivos si no nos abrimos a querer interpretar la realidad de una manera distinta. Entonces la serie ahí trata de que ellos empiezan un proyecto de que ir a entrevistar a estos asesinos seriales. Esa entrevista, uff, qué nivel de actuación tan bueno. Te dejan así de repente con los pelos en punta de lo bien como retratan en el fondo estas patologías mentales de estos personajes. Entonces ahí empiezan a teorizar y decir, a entender la historia, qué pasa con por qué este gallo mató a 5 mujeres y no mató 5 hombres o 5 personas, sino que se enfoca en esto, qué pasa con esto, y empiezan a entender la historia de dónde provienen. Y ahí es donde volvemos al modelo biopsicosocial, porque tenemos que puede haber una carga genética en algunos factores, en algunas personas, pero también esa carga genética también está vinculada con cómo la persona se va viviendo su vida. Y ahí aparece lo social, o sea, la sociedad donde vivimos, porque no es lo mismo nacer en Estados Unidos que nacer en África, que nacer en Brasil y que nacer en Chile, ¿ya? O nacer en la India. Los determinantes sociales de los distintos lugares van generando influencia en las personas. Y esa influencia se ve en el plano de lo psíquico, en el plano de lo individual, en el plano de lo psicológico. Entonces, el abordaje desde el modelo biopsicosocial tiene que ver con integrar estas 3 visiones para poder interpretar la realidad, porque cada una por sí misma a lo largo de la historia no ha podido ser capaz de poder dar todas las respuestas o dar respuestas concluyentes e importantes para poder interpretar la realidad. ¿Ya? Ahí Isabela pregunta, ¿a qué se refiere con una pizarra? ¿Ya? Estamos hablando de lo que planteaba John Locke, de la tabula rasa, me imagino. La tabula rasa implicaba de que al momento de nacer las personas veníamos con una pizarra en blanco. Ya, en el fondo, nacemos y no tenemos ningún... Ay, perdón, se me dieron vuelta los audios. No teníamos ningún tipo de contenido dentro de nuestras cabezas, ¿ya? Eso implicaba que básicamente como que no hubiese ningún tipo de influencia. Hay gente que obviamente lo cree, hay gente que lo cuestiona y hay gente que no lo cree, ¿ya? La verdad yo creo que en realidad sí venimos con cosas, o sea, después vamos a ver en humanismo el tema del inconsciente colectivo,
hay información. Sí, eso no implica que vengamos como a ver, como preseteados con un sistema operativo ya más o menos formado, ¿ah? No es como vengamos con el iOS o el Android o el Windows, pero sí venimos con cierta información, creo yo. Pero en un momento se pensaba desde lo biológico que veníamos sin nada. Ahora podríamos pensar que sí, igual se plantea desde la psicología del desarrollo, de que los y las infantes igual absorben su realidad, por lo cual también podríamos dar una explicación importante desde lo social y lo psicológico a que lo que absorbamos en nuestros primeros años de crecimiento también va a ir determinando cómo se va a ir dando nuestra vida. En ese sentido, volviendo al tema del ejemplo delictual, a mayor violencia dentro del hogar, mayor probabilidad de ser violento en términos de cómo yo me desenvuelvo con el resto, ¿ya? Bueno, ahí volviendo entonces, psicología, filosofía como nuestras influyentes dentro de o raíces, tenemos las interpretaciones que vemos ahí, la de Sócrates, la de Aristóteles, la de René Descartes, ¿ya? Y tiene que ver con miradas, algunos hablaban del cuerpo y alma juntos, otros separados, en el fondo también tiene que ver con una búsqueda también de poder entender cómo funciona esto. Yo creo que hay una frase que dice en mente sana, cuerpo sano, creo que es el dicho, ¿no? Dígame que soy como el Chapulín Colorado, entonces siempre confundo las frases, los dichos y todos los digo mal. Pero creo que es así, ¿o no, Jorge? ¿Es así? Sí, sí, está bien. Ya, gracias, Jorge. Yo creo, como decía Estíbaliz hace un rato, desde otra mirada, creo que pensar el cuerpo y la mente de manera separada es llevar la discusión a un plano quizá muy, muy, muy básico, pues en ese momento muy profundo, en estos momentos muy, muy básico. Creo que tenemos que pensar en que es imposible pensar un cuerpo no integrado con su mente. No quiere decir de que estén separados o juntos, sino que tienen que funcionar de manera integrada. La psicología nos permite interpretar el hecho de que cuando nuestra cabeza, nuestra psiquis y nuestra mente está mal, estamos más propicios a desarrollar enfermedades de salud mental, a caer en adicciones y a tener una predisposición hacia el ambiente que nos permite estar en un estado de mayor vulnerabilidad. Entonces, nuestro cuerpo está con una predisposición más vulnerable hacia el ambiente si no hay una integración entre cuerpo y mente. ¿Ya? Eso, dudas, consultas hasta este punto. Me pueden decir, va todo bien, profe, también. O pueden no decir nada también y podemos continuar. Ahí. Ya, la Isabela dice todo bien. Ismael dice todo claro. Tatu Gucci dice Franco. Todo bien la Cata. Todo bien la Daná y todo correcto ahí Ricardo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a, creo que hasta, muéstrame la que viene para ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy, porque probablemente vamos a llegar hasta por aquí nomás. Ya, volvamos a la anterior. Vamos a posicionarnos, y esto también es súper importante, si están tomando nota en esta parte, tomen nota nuevamente, porque esta parte es súper importante para TDI y para todos los ramos probablemente donde se encuentren con la Estíbaliz, con Jorge o conmigo o con alguien del equipo de salud mental. Para entender la psicología, la enfermería o lo que tenemos que estudiar, tenemos que hacernos también de otras disciplinas muy importantes. En cualquier punto se van a dar cuenta en las clases de TDI de que siempre va a haber un hecho histórico o un momento histórico donde nos vamos a tener que posicionar. Cuando interpretemos la realidad, es importantísimo no desprendernos del lugar histórico donde estamos, qué es lo que estaba pasando. Cuando hablamos lugar histórico, estamos hablando de qué pasaba con los humanos, humanas en ese momento, o sea, cuál era el proceso social, histórico, político que estaba, o económico que estaba pasando en ese momento, en qué lugar puntualmente también sucede, porque también es importante, o sea, no es lo mismo que si hablemos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que si la hablamos en Chile, ¿ya? Es importante también por lo mismo ir a lo histórico. ¿Quién es? ¿De dónde viene este autor? ¿Cuál es su origen?
¿ya? Es importante siempre posicionarnos en eso. Historia, nos ponemos en la línea del tiempo, acá estamos, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? También es importante, ¿ya? Y en este sentido, la psicología nos tenemos que ir a principios del siglo XX para entender de dónde aparece. De dónde aparecen las primeras miradas que propician el desarrollo de la psicología, lo cual no implica que como nació es lo que es ahora. ¿Ya? O sea, si nos vamos a esta explicación biológica, entre comillas, los genes serían la psicología experimental que vamos a hablar, lo cual podríamos decir, la psicología entonces es una disciplina que está dentro del laboratorio, sí, es una arista, pero ha evolucionado y se ha ido dinamizando durante toda su historia. Por eso es importante esta mirada también biopsicosocial, porque nos permite decir, no el origen no determina lo que es el día de hoy, sino que nos explica de dónde aparece, ¿ya? En ese sentido, tenemos a Wilhelm Wundt, que ¿cuál es lo importante del trabajo de Wilhelm Wundt? Porque la verdad, yo no sé por qué, no se conoce mucho más allá de qué es lo que hacía, por qué estaba ahí, ni nada, pero es importante porque se habla como el padre de la psicología experimental, ¿ya? Porque después en un momento puede haber sido el padre de la psicología en sí mismo, pero después empiezan a aparecer como, veámoslo en términos musicales, tenemos a Madonna como la reina del pop y después tenemos a Britney Spears como la princesa, ¿ya? Del pop. Tenía que hablar de Madonna y de Britney, no lo podía evitar, perdónenme. Ese ejemplo tenía que aparecer en algún momento. Esto implica de que sí, hagan sus declaraciones en el chat nomás. Ustedes pueden explicarlo también desde el K-pop, la gente que es del K-pop también desde el origen y cómo va variando, y etc. Wundt lo que hace es generar el primer laboratorio de psicología. Eso implica que tenemos que imaginarnos el laboratorio como un lugar, primero físico. Me imagino que la gran parte de ustedes entenderán el laboratorio como una oficina, como con paredes blancas, con distintos elementos, sí, algo así. Entonces, lo primero como empieza la psicología es a partir de generar ciertos experimentos donde se controlan variables para tratar de entender ciertas capacidades de las personas, capacidades de reacción, y de ahí empezar a interpretar en el fondo las acciones de las personas. Ese es el origen. Y ahí comenzamos con el pensamiento crítico a cuestionarnos varias cosas. Se empieza desde ambientes cerrados, lo cual permite aislar ciertas variables, ojo, importante, pero también deja de lado otras variables, que es importante. Cuando yo estoy dentro de un laboratorio no puedo, pues, o sea, si yo quiero explicar, y volvemos al ejemplo del tema delictual, porque nos va a servir un poco para todo lo que podemos hablar en esta clase, si yo veo al individuo en un ambiente cerrado, ¿dónde están los determinantes sociales de la conducta de ese sujeto o sujeta? ¿Dónde está la influencia de los pares dentro de eso? ¿Ya? Recuerdo yo en un momento trabajaba en una fundación que buscaba integrar o incluir a jóvenes que habían infringido la ley en el mundo laboral. Y uno de los principales problemas de la intervención era de que, bueno, los chiquillos, chiquillas iban a trabajar, trabajaban y todo, y conocían un nuevo ambiente, una nueva forma de vida, pero el tema es que en la noche o en la tarde, cuando volvían a sus casas, a sus barrios, volvían al mismo ambiente. Entonces, independiente de que estuviesen trabajando, seguían conviviendo con el mismo ambiente. Entonces, eso también generaba una dificultad, entre comillas, dentro de cómo podía darse la inserción real, digamos, en términos laborales. ¿Ya? Eso para entender un poco lo que tiene que ver con el origen, digamos, de la psicología como algo ligado más a lo que conocemos como el método científico, como la ciencia en sí misma, lo cual verlo desde distintas ópticas, pero es el origen y es un origen que es muy, muy importante. Pero también vamos a ir revisando históricamente cómo la psicología experimental también, por ejemplo, ha incursionado por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a través de la experimentación en los campos de concentración, lo cual implica que la psicología como disciplina tampoco está lejana a las influencias políticas y económicas de los grupos de poder. ¿Ya? O sea, la psicología se ha prestado para vejámenes de la humanidad, sí.
ATRA también ha aportado mucho también con visiones y con aportes desde personas que no se han involucrado en este tipo de instancias, también, pero la tenemos que ver desde un plano crítico. Por otro lado, también tenemos la experimentación con animales, que también es parte hasta el día de hoy de la psicología experimental y de la psicología en sí misma. De hecho, en la Escuela de Psicología de la USACH hay un laboratorio, digamos, de experimentación, porque la psicología de la USACH tiene una mirada como bien integral, pero hay una pequeña o bastante tendencia hacia lo que tiene que ver más como con la psicología experimental. Entonces está este laboratorio. Y en este laboratorio, lo recuerdo en mi formación, hasta el día de hoy, había una parte donde había que hacer experimentos, obvio. Y ahí te preguntaban si, en ese momento no era obligatorio, pero te preguntaban si tú querías experimentar con ratas o con animales, o sea, con animales humanos, perdón. Eh, ratas o humanos. Y bueno, yo en ese momento elegí humanos y humanas. Pero sí todavía se experimenta con ratas en el laboratorio de psicología de la USACH. Ahí, por eso podemos entender también, el otro día estaba dando mucha vuelta en Instagram, creo que lo vi, o me llegó por alguna otra red, el video de este conejito que hablaba sobre la experimentación de las farmacéuticas para los medicamentos, para todo el tema de los maquillajes, etcétera, etcétera, y hacía una reflexión bien importante sobre cómo sufren otras especies de animales a partir de eso. Creo que también son cosas que se pueden también poner en cuestionamiento. Volviendo a lo mismo, no solo la psicología, la medicina y la enfermería y otras disciplinas también se prestaron para la violación de los derechos humanos, no solamente en dictadura en Chile, sino a nivel mundial. También la psicología ha servido, y lo vamos a ver en la parte cognitiva, para intentar manipular el pensamiento de las personas para su intención de voto. De hecho, a Mark Zuckerberg de Facebook, dueño de Instagram también, de WhatsApp y de varias cosas, se le estuvo juzgando durante varios años, como a otros, también por su influencia dentro de la publicidad y dentro de lo que tiene que ver con el actuar político de las personas. De hecho, hay un documental ahí en Netflix que se llama algo de las redes, no recuerdo si alguien se acuerda, que también lo vamos a volver a mencionar durante la clase de cognitivismo. Ricardo pregunta, ¿cómo esos experimentos que hacen a hámster o con perros para saber cuál es más inteligente se podría decir? Con esto terminamos porque estamos en la hora. Con esta pregunta. A ver, la lógica de los experimentos con animales desde la psicología es tratar de hacer una analogía entre que las conductas de los animales son muy similares a las humanas. De hecho, con la composición del cerebro de las ratas o de los roedores, dentro de las investigaciones biológicas, dicen que son muy similares. Entonces las ratas han sido como los animales no humanos más utilizados en experimentación a partir de eso, porque se dice, si podemos predecir las conductas de las ratas, podríamos predecir las conductas humanas. Ya, eso es lo que se plantea. El tema de la inteligencia, ahí vamos, la psicología experimental tiene que ver mucho más con lo biológico, por lo cual ve en el fondo una proyección de la inteligencia humana en los animales, ¿ya? Pero ojo, tenemos que tener en consideración algo súper importante, el especismo, ¿ya? Yo me imagino que algunas ya conocen el especismo como concepto, otros no. El especismo tiene que ver con que lo que prima, lo voy a decir súper resumido, es la mirada humana. Todo lo interpretamos desde lo humano. Entonces, esa inteligencia que mencionas tú, Ricardo, es vista desde la perspectiva humana. ¿Es el perro o el hámster o el ratón tan inteligente como el humano? Eso es una respuesta que podemos responder solo el ser humano o ser humana, no más, porque la inteligencia, si la medimos del parámetro humano y decimos, hoy nosotros hemos generado, no sé, universidades, armas y todo, oye, somos la especie más inteligente. Eso es especismo. Ya el utilizar a los animales u otros animales para nuestras aspiraciones, a la naturaleza, para nuestras aspiraciones, es especismo sin respetar. No somos capaces de respetar las otras formas de vida. ¿Ya? Se dice que el delfín es uno de los animales más inteligentes porque se parece al humano.
porque la inteligencia del delfín se parece a la humana, no porque el delfín sea inteligente dentro de su raza o dentro de los distintos delfines, digo, o dentro de los animales marinos, es porque al humano le parece que los delfines son inteligentes. Se dice que el mono es súper inteligente porque es el más cercano al humano, porque procedemos de términos evolutivos del mono. Pero eso lo podemos cuestionar, ¿ya? La inteligencia humana es una forma de inteligencia. A ver, yo de repente veo a los gatos y gatas y digo, los gatos, los gatos y las gatas la hacen, o sea, loco, duermen como 16 horas diarias, les dan comida, les dan hogar, o sea, no tienen que salir a trabajar, no tienen que ser explotados, no tienen que empezar en la AFP, o sea, si no hay una forma de inteligencia mayor a esa, no, ahí yo me quedo sin respuesta, ¿ya? Ahí, bueno, la Dharma dice especismo guácala, Ricardo dice concentrismo del humano respecto al resto de las especies. Justamente, eso es uno de los cuestionamientos que tenemos que hacernos también dentro de lo que vamos a ir revisando sobre las distintas escuelas, sobre la psicología, sobre nosotros y nosotras mismas, en el fondo. Por lo mismo, hemos partido, cuando esta clase se presenta en psicología o en otros lugares, me imagino, la gente de Bachi quizá también me podría ayudar ahí, no se va a plantear de la manera de la cual la estamos planteando, porque en general la clase del origen de la psicología o de qué es de la psicología se plantea de manera descriptiva, no de manera crítica, ya desde un primer comienzo. Entonces tenemos que entender que igual como lo estamos presentando es de una manera igual bastante profunda. Por lo mismo, si hay preguntas, dudas, anótenlas y la próxima clase también partimos resolviendo eso, porque acá hay una mezcla de, el profe me dice que la parte epistemológica, que después que el pensamiento crítico, que después que hay que posicionarse históricamente, que después que hay que criticar de dónde vienen los orígenes, y en un momento puede ser que nos perdamos de dónde está el origen, qué es lo que estamos contando en la psicología, ¿ya? La Yuyu Niti dice, es como si usáramos a los animales para confirmar que el humano es superior a todas las especies. Básicamente, dentro de la humanidad, dentro de la humanidad y del pensamiento especista tenemos otro pensamiento que es el adultocentrismo, ya que lo van a revisar probablemente en otras cátedras, y que es ver todo desde la mirada adulta. Entonces es como, lo adulto es lo que rige a todo el resto. Entonces, por eso que nos gusta tanto la gente topo, porque vemos a la gente topo y logramos ver a adulto o adulta mayor como un sujeto o sujeta que todavía tiene algo que decir. ¿Ya? Por eso es importante la mirada sobre la importancia de la infancia actualmente, porque ya no podemos decir, oye, no, si el niño o niña tiene que obedecer lo que adultos nomás digan para sus vidas. Bueno, eso se está cuestionando y eso lo vamos a ver también en psicología del desarrollo como algo muy importante. Estíbaliz, Importante, tanto la infancia como las personas mayores, la verdad que están bastante olvidadas dentro de todas estas áreas, y es verdad que el adultocentrismo, aunque se comienza a intentar descartarlo, lo van a ver seguramente durante la carrera en muchísimas asignaturas en las que se habla específicamente de personas adultas como si fueran la representación de toda la sociedad. Y realmente, bueno, hay asignaturas específicas, ¿no?, de niño y niña y adolescentes, y por otra parte de las personas mayores, pero esa conjunción de todo el ciclo vital se está empezando ahora poquito a poco. El que nos demos cuenta que es transversal y que todo va unido, no es la adultez mayor. De repente estamos encasillados ahí y solamente vamos a vivir lo que tiene que estar determinado para ello, ¿no? O cuando somos niños o niñas, solamente lo que es de eso, es que es todo un ciclo, y la verdad que poco a poco se va intentando que eso sea así, pero está costando por ese mismo adultocentrismo que bueno, cuando se habla yo qué sé, cualquier patología también así relacionada con salud mental, muchas veces se habla directamente de el tipo en personas adultas, pero no que también eso puede afectar a los niños o niñas, que también eso puede afectar en la como adultez mayor, la aparición de la depresión infantil, por por ejemplo. ejemplo. Hay, Sí, hay otro aliado importante del adultocentrismo y el especismo, que es el capitalismo, obviamente. El capitalismo permite ver de que la edad adulta es la que permite trabajar, pues, y ¿para qué servís si no trabajáis no sirves? Básicamente. Y el niño o niña es un agente importante para el capitalismo porque el adulto le compra juguetes, ¿ya? Porque el adulto le compra ropa.
el adulto mayor no sirve porque no trabaja, no genera un aporte, ¿ya? Entonces eso también va cimentando, digamos, ciertas miradas adultocentristas en la sociedad. Quedamos hasta acá, ya que ya estamos pasaditos varios minutos. Les agradezco por la participación el día de hoy. Vamos a tratar de la próxima semana agilizar un poco el tema de clase, ya que mañana no tenemos. La próxima semana terminamos esta clase y vamos con... no, vamos a tener jueves. Jueves terminamos esta clase y viernes tenemos conductismo, ¿ya? Eso, les deseo buen fin de semana de mi parte. Me despido yo, le dejo la palabra ahí a Jorge y Estíbaliz para el cierre del día de hoy. Y también cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por la participación y nos estamos viendo el jueves que viene. Que estén muy bien. Chao, chiquis, cuídense mucho, un besazo, disfruten quizá el fin de semana largo. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo capítulo, en el mismo canal y a la misma hora. Chao, Estíbaliz, chao, Jorge, nos vemos. Chao, que estén bien.